nos vamos a meter ya con la parte más importante del evento, que es la premiación de los jóvenes innovadores menores de 35. Sabéis que elegimos 10 jóvenes innovadores y de los 10 jóvenes innovadores que hemos elegido vamos a elegir un innovador del año y un innovador solidario del año. Y bueno, para ir calentando este tema también, quería invitar conmigo a Daniel Gómez, que es cofundador de Solven y fue innovador menor de 35 del año pasado aquí en México. Un aplauso para él. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, Daniel, creo que tenemos unos minutos para hablar. Antes de invitar a los premiados, quería que nos contaras cómo ha sido tu experiencia desde que nos vimos el año pasado en este mismo sitio. Claro. Bueno, el día de hoy preparé una presentación sumamente rápida. Me pidieron compartirles no nada más las cosas bonitas que vivimos en las empresas, sino las cosas reales que vivimos en las empresas. Y lo primero y lo más importante yo creo que a mencionar es el hecho de que todo empieza con una historia. Mi historia como emprendedor empieza no realmente en una clase de emprendimiento, sino cuando yo era bastante pequeño. Y una de las grandes preguntas que siempre me hacían era, seguramente tus padres son empresarios. Y la verdad es que mis padres no son empresarios. Mis padres, por un lado, mi papá es contador y mi mamá es ama de casa. Mi papá siempre me decía, estudia para que vayas a la escuela, saques 100 de promedio y algún día te contraten en una de las grandes empresas. Afortunadamente mi madre, su gran consejo fue, lo que diga tu papá, haz lo contrario. Gracias a mi madre el día de hoy estoy aquí. Ahora, mi primer negocio fue algo tan sencillo como el día en que mi padre me dice, tienes que salir a vender las nueces del nogal del patio de la casa. Yo era una persona sumamente penosa, no nada más me daba pena hablarle a las mujeres, sino cualquier tipo de ser humano cerca de mí era un enemigo. Ahora, salir a vender nueces del patio de la casa implicaba que yo saliera a gritar a las calles, nuez, nuez, y eso para mí era muy complicado. Afortunadamente tenía un hermano más pequeño, él gritaba y yo cobraba. Ahora, en el negocio de las nueces yo aprendí algo muy importante y por eso les cuento esta historia, que la relaciono mucho con la tecnología, que es el hecho en que un día mi padre me dice, ¿por qué no le quitas la cascarita a la nuez? Un conocimiento tan tonto como quitarle la cáscara a la nuez podía hacer que yo ganara casi el doble de dinero y ahí es donde entendí por qué iba a la escuela. Iba a la escuela para aprender cosas que por más sencillas que fueran, si yo podía llevarlas a la práctica, eran cosas de alto valor. Con el paso del tiempo mi madre me enseñó a hacer pasteles de nuez y obviamente los podía vender más caros. Pero hoy que tuve la oportunidad de estudiar ingeniería química, yo sé que hay muchas propiedades de la nuez que con ciertos procesos científicos, si yo logro extraer esas propiedades, el mercado farmacéutico, cosmético y muchos otros mercados están dispuestos a pagar mucho más dinero. Entonces ahí es donde aprendo que entre más adelante yo llevo la tecnología, entre más profundidad le doy a mis proyectos y los ejecuto, puedo hacer grandes cosas, sea en el mundo del emprendimiento social, empresarial o cualquier emprendimiento que desees hacer. Ahora, el emprendimiento con el que yo gané el año pasado es una empresa que se llama Solven, Soluciones en Bioenergía, una empresa que desarrolla tecnología para la producción de biocombustibles a nivel nacional, una empresa que inicia en el 2007 como un proyecto de investigación y desarrollo. Y la primera vez que hice biodiesel, yo creo que por aquí está mi profesor, el doctor Miguel Ángel Romero, si está por ahí que me levante la mano. Él fue la persona que me enseñó a hacer biodiesel por primera vez y yo era un alumno de preparatoria. Yo no tenía idea, de hecho, que era el biodiesel, simplemente me encontré un artículo de internet que decía puedes hacer biodiesel desde tu cocina. Obviamente ya se han de imaginar cómo se volvió loca mi madre el día que agarré su cocina como laboratorio. Ahora, después tuve acceso a diferentes universidades, entre ellas el TEC de Monterrey, empiezo a hacer mi investigación en biodiesel y yo tenía el sueño de hacer una empresa que desarrollara tecnología 100% mexicana. Con un grupo de amigos tuve la oportunidad de empezar esos desarrollos de tecnología. Y para no hacer la historia muy larga, nos dimos cuenta que era muy rentable. Ahora, si ustedes buscan de la tecnología de Solven, van a encontrar fotos hermosas en Google. Pero la verdadera historia de nuestra empresa es otra. La verdadera historia la pueden ver en esa foto. Ahí está uno de mis socios, Antonio López, ingeniero en mecatrónica, en el primer autocontrolador que estaban haciendo para la planta de biodiesel. Y si se dan cuenta en la foto, no tenía idea por dónde iban los cables. La primera planta de biodiesel que hicimos ni siquiera hizo biodiesel, hizo jabón. Cuando leí el libro de Padre Rico, Padre Pobre, no decía qué decirle a mi cliente cuando la planta se entregaba a las 8 de la mañana y a las 7:30 de la mañana la planta estaba llena de jabón. Ese tipo de cosas las vas aprendiendo sobre la marcha, las vas aprendiendo sobre la ejecución de las empresas. Ahora, nuestra empresa, como les digo, empezamos a desarrollar tecnología
100% mexicana. En aquel año, en 2008, todavía no había plantas mexicanas de producción de biodiesel. Hoy podemos decir que más del 80% de los productores de biodiesel en México usan tecnología 100% mexicana. El año pasado, después del premio, decidimos seguirle invirtiendo a la investigación. Instalamos nuestro primer laboratorio de biocombustibles en el estado de Zacatecas. Somos una empresa que ha recibido muchos reconocimientos, y entre sus reconocimientos hay una historia muy chistosa, que cuando yo me voy a Nueva York a uno de los tantos concursos, yo quería impresionar a todos y me llevé una planta de biodiesel. Primero que nada, llego al aeropuerto con mi maqueta, y esa es típica historia que te pasa como emprendedor, en donde llegas al aeropuerto y te dicen, eso hay que documentarlo, joven. Y ustedes saben que cuando documentas algo y le pones frágil en México y en todo el mundo significa lanza con bastante fuerza. Llego a Nueva York y mi planta de biodiesel maqueta está totalmente destruida. ¿Qué haces? En ese momento dije, ¿por qué no estudié arquitectura y estudié ingeniería química? Tuve que reconstruir la planta el otro día, y cuando llego a Nueva York con mi planta de biodiesel, imagínense, mexicano, época post-influenza, dicen que tengo cara de terrorista, con una especie de bomba buscando la bolsa de valores en Wall Street, pues me agarró la policía, me arrestaron, no tenía amigos. Y para la sorpresa de todos, nos nombran una de las empresas más innovadoras del mundo en la bolsa de valores de Nueva York. Y para nosotros, así como el premio del MIT, es demostrar que en México podemos desarrollar tecnología sin importar tu edad, sin importar dónde estudies, sin importar de dónde vengas, siempre y cuando tengas una visión muy clara, tus valores y tus principios bien establecidos, y sobre todo seas muy persistente. Ahora, esta empresa nos ha tocado presentarla en diferentes partes del mundo, y hoy les quiero compartir un proyecto en donde el año pasado yo fui parte de mi aplicación al concurso en una junta de consejo de Solvent. Una de mis tareas en el 2011 era, oye, pues viene cambio de gobierno y necesitamos contactar a nuestros gobernantes. Y Daniel, como tú eres el único apartidista, deberías de ir y conocer quiénes son nuestros futuros políticos. Y cuando me empiezo a dar esa tarea, resultaba que muchos políticos, así como me contestaban muy rápido, había otros que nunca me pelaban. Y mi inquietud era, ¿qué será de un ciudadano común y corriente como mi padre o mi madre tratando de contactar a mis gobernantes? Pues imposible. Y se me ocurre una idea y digo, voy a hacer una red social de política. Y empiezo mi página de internet, se llamaba caraspoliticas.com. No tenía idea de la política, no tenía idea de las redes sociales, y el día en que empiezo la plataforma, me entregaron una de las páginas de internet más horribles que había visto en mi vida. Ahora, después de que me entrega mi página de internet, me doy la sorpresa de que más de 20,000 personas la estaban usando, y no nada más era una necesidad mía, era una necesidad de muchas personas. Y ahí es donde dije, voy a hacer una empresa. Y cuando hago la empresa me fui a encerrar un hotel, hice toda una planeación estratégica, y lo primero que hice fue hablarle a mis amigos de Nueva York y decirles, oye, ¿cómo hago que esto sea conocido en todo el mundo? Y me dicen, Daniel, tienes que vivir en Silicon Valley. Y yo, pero si en Monterrey, donde yo vivo, también tengo Infinitum Móvil y Axtel fibra óptica. Y me dicen, es que así no se hacen las redes sociales. Me retaron. Y para mí era, vamos a demostrarles lo contrario. Capitalicé la empresa, la formalicé, empecé a desarrollar nuevas tecnologías, formalicé la empresa en Estados Unidos y la volví a llevar a Nueva York. Y después de llevarla a Nueva York, la reconocen entre una de las 5 empresas más innovadoras del mundo. Y en todo ese crecimiento se me ocurre la tremenda estupidez de ir a tratar de transmitir la transparencia en Rusia. Imagínense, ¿a qué mexicano se le ocurre ir a hablar de transparencia con el gobernador de Moscú? Obviamente se acercaron conmigo y me dijeron, te vas a meter en un problema con tu embajada y te vamos a meter al bote. Y yo dije, no por segunda vez, ya me metieron al bote en Nueva York, ¿no? Y ahí es donde dije, tengo que buscar a los mejores para que sean parte de este equipo de trabajo, y fui a dar con el Instituto de Graduados de Ginebra, y ahí conseguí a mi director general, porque me decían que ahí estudió Ban Ki-moon, Kofi Annan y un montón de premios Nobel. Para no hacer la historia muy larga de esa empresa, me lancé a Ginebra, conocí a esos chavos, los invité a mi proyecto, y todos me decían, oye, pero tú, mexicano, ¿cómo se te ocurrió la idea de hacer un Facebook de la política global? Y les decía, no es un Facebook, es algo más trascendental. Y todos me decían, no se va a poder. Inmediatamente después de esa visita, tuve la oportunidad de presentarlo en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, y el proyecto empieza a crecer. Empieza a crecer. Y hubo muchas limitantes, porque me decían, oye, ¿qué hace un mexicano en Europa con un americano y un suizo tratando de resolver el problema de comunicación europea? Me decían, el suizo ni siquiera es europeo.
Y el mexicano y el americano tienen más problemas entre ustedes que los que tienen los europeos. Mejor váyanse a resolver sus problemas a su tierra. Total, para no hacer la historia muy larga, hoy GoFaces es una empresa que tiene operaciones en 17 países de Europa, 147 colaboradores. Es una empresa que está creciendo sumamente rápido en el ámbito de las redes sociales, revolucionando la participación ciudadana y la política a nivel internacional. Y todo inició de una idea por error. Y así es como nacen los grandes emprendimientos. Lo más interesante es que hace 2 semanas el presidente del Banco Mundial hablaba de transparencia en Washington y ya hablaban y hacían referencia a una plataforma que había sido creada en México y que había sido impulsada alrededor de diferentes partes del mundo y que con esa persistencia, nuevamente, si no me jaló en México, no jaló en Estados Unidos, no jaló en España, no jaló en Rusia, no me jaló en Venezuela, pues me voy a Suiza, trato de estructurarla allá y ahora estamos regresando eso a todos esos países en donde no jaló en su momento. Entonces, gracias a toda esa persistencia, esos valores y al entender que no eres el mejor, sino conoces a los mejores, los proyectos se pueden llevar a la realidad. Ahora, ¿qué es a lo que me dedico hoy en día? Hoy en día Solvent tiene un excelente director general, GoFaces tiene un excelente director general también, y yo me encontraba que en el tema del emprendimiento hay muchos jóvenes que dicen que la primera limitante del emprendedor es la falta de financiamiento. Y el año pasado dije, bueno, vamos a demostrarle lo contrario. ¿Por qué no hago un fondo de capital? Pero un fondo de capital diferente. No quiero que sea un venture capital, no quiero ser ángel inversionista. Y creé una empresa que se llama Gomsan. Y a partir del diciembre del año pasado, los 5, casi 6 meses que han transcurrido hasta ahorita, hemos hecho 4 inversiones en empresas que están trabajando en tecnología disruptiva en diferentes sectores. Tratamos de empoderarlas y entendí que hay mucho potencial en México para ser empoderado y llevar todos esos proyectos a nivel mundial. Así que mi recomendación a todos esos innovadores, todos aquellos de ustedes que tengan proyectos es, cuando piensen en su proyecto, no se queden con esa visión global. Este tipo de organizaciones como MTech, como el MIT Technology Review, a nosotros nos han dado ese respaldo para demostrar que como mexicanos podemos ir al mundo a poner en alto el nombre de nuestro país y a generar cambios estructurales y disruptivos en diferentes sectores. Y 2 conclusiones a las que llegaría, porque ya se me acabó el tiempo. Siempre he querido contratar a ese niño para que trabaje en Solvent. Afortunadamente, gracias al Photoshop ya medio me lo contrataron. Son 2 conclusiones principales. La primera es, para ser un líder hay que ser creador de líderes, no de seguidores. Hay que empoderar a las personas que están a nuestro alrededor. Hay que tener gente proactiva a nuestro alrededor, no gente que esté esperando a que le deleguen. Ese es el tipo de liderazgo que tienen que estar buscando. Y la segunda gran conclusión a la que puedo llegar es, ¿qué es lo que queremos nosotros como mexicanos? ¿Queremos ser ese mexicano que siempre está criticando nuestros sistemas, tanto políticos, económicos, sociales? ¿O queremos ser un mexicano proactivo que esté buscando una verdadera política de cambio, un verdadero país en donde la gente que vive en nuestra extrema pobreza pueda saber y tener esa certeza de que México sí tiene un lugar para vivir mejor, en donde nuestros campesinos no tengan que ir a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades? Yo creo que es el momento en que ustedes como innovadores, como emprendedores, como líderes, tienen que empezar a trabajar por sus propios sueños, ya que de no trabajar por tu propio sueño, muy probablemente no es que no vas a trabajar, simplemente estarás trabajando por el sueño de alguien más. Entonces, trabajemos por nuestros propios sueños y demostremos todo el potencial que tiene nuestro país, porque es mucho. Muchas gracias. Perdón por el tiempo. Bueno, como podéis comprobar, el único problema que tiene Daniel es que no habla muy bien en público y es una gran limitación para el crecimiento de sus proyectos. No, yo creo que la manera más gráfica de expresar el potencial que tiene el haber juntado gente como vosotros, los que estáis hoy entre los 10 jóvenes innovadores, y lo importante que tú dices de que trabajéis juntos, ¿no? Que os apoyéis unos en otros, aunque estéis trabajando en cosas completamente distintas. Incluso me gusta cómo puedes ir dando saltos de una tecnología a otra completamente distinta si lo que importa son los valores y la persistencia, la resiliencia que tienes detrás. Muchas gracias. Creo que por ahí hay algún micrófono, porque ya que tenemos un par de minutos, quería saber si alguno de vosotros 10 tiene algo que preguntarle directamente, y si no, pues yo también tengo algunas preguntas para ti. Sí. ¿Alguno de vosotros 10 quiere preguntarle algo?
Hola, Daniel, pues felicitarte, ¿no? Es muy emocionante el pitch que has dado ahora y yo creo que emociona a muchísimos de los que estamos aquí. Y pues qué padre que te trajeron para acá, ¿eh? Porque hace falta más gente, ¿no? Como nosotros, creo, todos jóvenes, que digamos, sí se puede, aquí estamos y lo podemos hacer, ¿no? Te quería preguntar acerca de, ¿todo esto lo hiciste tú solo o quién es ese equipo con el que lo hiciste? Realmente, por ejemplo, en Solven somos 4 los fundadores, es un gran equipo de trabajo que ha estado detrás de todo el proyecto. En GoFaces son más de 24 personas las que me han apoyado al desarrollo de la visión. Obviamente la idea puedes empezar tú solo, empezar con un amigo. Lo importante es entender que no eres el mejor, como lo decía. Tienes que rodearte de las mejores personas y a veces es mejor tener el 1% de una idea que vale muchísimo a tener el 100% de algo que no le quieres compartir a los demás porque crees que te lo van a robar, y simplemente tener el 100% de algo que no tiene el valor absoluto de nada. Entonces, que algo que no vale nada, pues no te conviene. Es mejor compartir, rodearte de gente, empoderarlos y que esa proactividad haga que el proyecto crezca exponencialmente. Gracias. Hay un tema, un síntoma que notamos mucho entre la gente que os hemos nombrado en años anteriores, y es que el tamaño del proyecto que teníais en la cabeza ha cambiado, ¿no? Claro. La visión global, cómo queréis hacer una gran empresa. Y yo creo que eso es un tema que especialmente en Latinoamérica tenemos que reforzar, que no vale con competir por ser el número 2, que hay que competir por ser el número 1 y además a nivel global. ¿Cómo ha cambiado tu visión en ese proceso? Mira, realmente yo creo que en cuanto a la visión global, muchas de las decisiones que a veces creemos que se toman internamente en nuestro país, hay otro lugar en el mundo que está activando esos factores decisivos que a veces nos vienen a impactar localmente. El nosotros tener dentro de nuestras variables ese entendimiento geopolítico de cómo funciona el mundo nos ayuda a tomar decisiones mucho más estratégicas. Yo creo que en México tiene mucho potencial para desarrollar tu idea durante bastante tiempo, pero siempre tienes que estar pensando cómo dar ese siguiente paso al mundo, pero también sin descuidar que antes de cambiar al mundo tienes que cambiar tú como individuo, luego cambias a la gente a tu alrededor, en tu empresa además, cambias a tu localidad, cambias a tu país y luego vas por el mundo. También todo es por etapas, tienes que tener esa visión global, pero actuar localmente. Creo que alguien más tiene una pregunta y nos queda tiempo para esa pregunta solo. Hola Daniel, muchas felicidades. Muchas gracias. Oye, pues yo te quería preguntar, vas pasando como de emprendimiento en emprendimiento y ya llevas 3, ¿no? ¿Cuál es el cuarto? Mira, no es que, vaya, mira, yo creo que el emprendimiento es como el arte. Nunca sabes cuál es el que sigue, nunca sabes qué tan grande va a ser el proyecto que estás trabajando en ese momento. Simplemente sabes que en lo que estés trabajando en ese momento es el mejor, es tu favorito, es lo que te apasiona, es lo que te mueve. Yo verdaderamente me veo siguiendo con el desarrollo de la industria de los biocombustibles en México. Tiene mucho potencial. Solven es mi pasión. En el tema de transparencia y participación ciudadana internacional, igual es algo que sin que me paguen, lo necesita nuestra gente, lo necesito yo como individuo. Y el tema de capital, hoy en día para las empresas también es algo que en México hay un área de oportunidad inmensa. Entonces decidí entrar a ese sector porque creía que era algo disruptivo. Toda la gente con la que yo llegaba a los fondos normalmente tienen arriba de sus 40, 50 años. Yo decía, estaría padrísimo que llegaran conmigo y con mi socio, yo tengo 23, mi socio 28, y que podamos invertir cantidades de 1 a 5 millones de dólares. Está padrísimo poder romper en diferentes mercados y no hacer lo que todos están haciendo constantemente. Entonces, no sé cuál sea mi siguiente emprendimiento. Lo que sé es que todo lo que estoy trabajando me está preparando para que en las siguientes oportunidades que vea implemente todos esos conocimientos. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la participación de Daniel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias.